¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vamos con otra entrega, por supuesto, de lo que ha sido las noticias de este día. Ovidio Guzmán, el caso de Ovidio Guzmán. ¿Cuál es la información? Y después hacemos el comentario, si les parece bien. Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, se declarará culpable de diversos cargos de narcotráfico ante una jueza federal de Chicago en una audiencia programada para el 9 de julio, tras llegar a un acuerdo con fiscales de los Estados Unidos. En una notificación judicial ingresada el martes 6 de mayo a los registros de la Corte Federal, se anunció la cancelación de la audiencia que se había programado para el próximo 12 de mayo, y esto tras el anuncio de que las partes habían alcanzado un acuerdo que permitirá al acusado declararse culpable, renunciando así a su derecho de ir a juicio a cambio de una recomendación para que se le imponga una pena reducida. Es posible además que el acuerdo implique algún compromiso previo o futuro para que Ovidio Guzmán sea testigo en otros procesos, sí, sin duda alguna. La Corte ha ordenado a los fiscales federales que 3 días antes de la audiencia del 9 de julio, como máximo, se envíe a la jueza Sharon Coleman una copia de este acuerdo. Tras la captura y extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán Loera, esto fue en el 2016, el cártel de Sinaloa, como usted sabe, sufrió una crisis interna. Una primera crisis interna que enfrentó a los Chapitos con el grupo precisamente de El Licenciado, ¿no? Incluso el Minilic, que ha sido también un jugador importante en declaraciones y señalamientos en contra de capos, de exfuncionarios y de funcionarios. Pues era el hijo de Damaso, del licenciado Damaso, como se le conocía, un hombre de toda la confianza de Joaquín El Chapo Guzmán, que lo apoyó en diversas fugas, que llevó a cabo el capo. Ya hemos hablado de esas fugas tan cinematográficas, tan mediáticas y que sorprendentemente, dice, ninguna autoridad se dio cuenta cuando las autoridades de los mencionados penales actuaron a favor y actuaron porque recibieron órdenes para dejar salir a Joaquín Guzmán Loera con diferentes intenciones. La primera de ellas, de Puente Grande, porque requerían a otra figura mediática que acaparara toda la atención y que se le convirtiera en el capo de capos, como anteriormente había sido Amado Carrillo o Miguel Ángel Félix Gallardo y demás, ¿no? Esa fue la primera. Y ahí fue cuando lo dejaron salir por la puerta grande, así, vestido de policía, nada de carrito de supermercado ni ningún otro show, este, hollywoodesco, no rock and rollesco, dirían por ahí. Y la segunda, pues fue porque Estados Unidos, a ver, Peña Nieto le dice no a Estados Unidos en la extradición del Chapo, increíblemente, por un enorme temor de que el Chapo Guzmán declarara en contra de él y de toda la pleyada de personajes que estaban alrededor del mismo y que habían operado la mal llamada guerra en contra del narcotráfico en México. Y le dice no, se queda en el altiplano y Estados Unidos se queda. Estados Unidos dio la orden y teniendo la capacidad que tiene precisamente las agencias norteamericanas y la influencia que tiene en materia de seguridad en nuestro país, pues también lo dejaron pasar, ¿no? Lo dejaron salir. Ahí el pretexto fue que fue capaz de hacer un túnel, imagínense, un túnel en una zona federal con una cantidad de gente vigilando. Hicieron un túnel, ¿no? Y lo sacaron por un túnel. O sea, las dos fugas del Chapo dignas de series de televisión, en pocas palabras. Hasta eso, de repente les gusta quebrarse un poco la cabeza para justificarlo. No, Estados Unidos sacó al Chapo y ya cuando finalmente decidieron que sí se iba para Estados Unidos, lo volvieron a agarrar. Así de sencillo. Es así de claro lo que sucedió. Y es cierto, no avisé, pero me puse mi casco de aluminio para dar a conocer ese comentario. Pero bueno, a raíz de esto viene este enfrentamiento, ¿no? Entre los Chapitos y el Minilic, un enfrentamiento que se dirime por el apoyo de Ismael El Mayo Zambada a los Chapitos y por lo tanto el grupo del Milidic pues queda completamente desarticulado. A partir de ahí los Chapitos empiezan a tener un juego particular, importante en toda la discusión, toman el control de la facción que era de su padre, pero Ovidio jamás fue líder de esta facción. Ovidio jamás fue un personaje clave, jamás fue un protagonista de la misma. Ovidio siempre fue el tercero en jerarquía de una de las facciones del cártel de Sinaloa. Por eso cuando pasó lo del Culiacanazo, recuerdo mucho que había medios que decía, dejaron ir al líder del cártel de Sinaloa, a uno de los líderes del cártel de Sinaloa. No, a ver, el líder del cártel de Sinaloa era Ismael El Mayo Zambada. Y había dos facciones, por supuesto, que se movían de manera independiente, la del Guano y la de los Chapitos.
Pero dentro de los Chapitos, el mismo liderazgo no lo tenía ni de cerca Ovidio, lo tienen Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, quienes hoy por hoy son los personajes más más deseados por la DEA, particularmente, pero no por la CIA. A la CIA no sé qué tanto le interese detenerlos, llevarlos presos, cuando todavía les puede sacar cierto jugo para sus operaciones en las zonas del país. Claro, todo en el marco de esta disputa por el cártel de Sinaloa, en donde todo parece indicar que las agencias norteamericanas apostaron y decidieron por la familia Zambada a costa de la familia Guzmán Loera. Bueno, pues en ese marco, Ovidio era el tercero en jerarquía. No era precisamente un capo de gran calibre. ¿Por qué se obsesionó tanto la DEA con él? Pues por el tema del Culiacanazo, ¿no? Debido a que lo dejan escapar, a que es un fracaso ese operativo de la DEA en territorio nacional con la Guardia Nacional en ese momento, de Luis Bucio, en ese momento, y que el presidente López Obrador decide, lo sueltan porque va a haber un baño de sangre en pleno Culiacán. Ajá, para la DEA se convierte entonces, ese fue el primer punto de rompimiento, por cierto, de López Obrador con la DEA. Ese fue el primer punto en donde López Obrador dijo, a ver, no vamos a seguir la conducta de sangre, no vamos a seguir la conducta de guerra, no vamos a seguir la conducta de que sea como sea, ya basta de que Estados Unidos esté generando sangre en nuestro territorio y que no pase a aquel lado nada y que se quieran colgar la medallita, todo con base en una pila de cadáveres en México, ya estuvo, ¿no? Y por eso López Obrador decide liberar a Ovidio Guzmán, como él mismo lo reconoció. Y a partir de ahí la DEA lo asume primero como un reto del presidente de la República, como un alejamiento de las políticas que habían venido impulsando con mucha fuerza con Calderón y Peña Nieto. Pero en el caso de los chapitos comienzan a, si no a burlarse, ellos directamente, sí su entorno comienza a crear esta imagen, esta historia, esta leyenda de los personajes que doblaron a los gringos, de los personajes que doblaron a la DEA, de los personajes que hicieron, ¿no? Lograron escaparse de una manera fantasiosa, heroica, legendaria, como lo hizo su padre. Entonces, para la DEA se vuelve un asunto personal. Así de sencillo, se vuelve un asunto personal detener a los Guzmán Loera, acabar con la facción de los Chapitos, a quienes al poco tiempo responsabilizan de todo el problema del fentanilo. Y entonces Ovidio se vuelve emblemático, más allá de su trascendencia en el cártel, se vuelve emblemático para la falsa guerra en contra de los narcos y sobre todo para el lenguaje mediático y la justificación de la misma. Y por eso, a final de cuentas, siempre presionaron para que cayera Ovidio, como finalmente cayó, ¿no? Porque aquellos que decían es que López Obrador los apoya, no, López Obrador no los apoyaba, López Obrador lo que no quiso fue que vinieran a hacer su desgarriate en nuestro territorio, así de sencillo. Cuando se tuvo que detener, se detuvo y sin pérdidas civiles, sí hubo disparos, claro, pero sin pérdidas civiles, sin ningún afán destructor de un tejido social, evitando incluso reacciones que pudieran generar miedo entre la población, y lo mandaron a Estados Unidos. Así de sencillo. Esa es la historia de Ovidio Guzmán, un capo muy diferente al resto, porque como bien nos decía una cosa, en alguna ocasión en una entrevista a Oscar Valderas, pues por ejemplo, de cada uno de ellos se ha contado cada historia, ¿no? Que si, por ejemplo, los Zetas, que eran el extremo, pues se decía que incluso comían carne cruda, ¿no? Para ir perdiendo la sensibilidad y que les gustaba comer carne cruda y bueno, algunas leyendas de verdad hablaban de carne humana. Otros hablaban pues de que había capos que les gusta la carne, las grandes porciones de carne, otros más, por supuesto, consumían abundante pasta, ¿no? Unos más carne de puerco, no sé, o sea, te los pintaban como personajes de una naturaleza salvaje, primitiva, incluso en la degustación de los alimentos que reflejaban un nivel de machosidad importante en sus propios territorios. Pero en el caso de Ovidio, pues era un cuate, o es un cuate que le encantaba venir a la Ciudad de México, que vivió un tiempo en la Ciudad de México, y que se iba ahí a Plaza Delta a comprar un cheesecake. Así, iba al cheesecake, se compraba su pastel favorito, se compraba su café favorito y se ponía a oír música. El abogado dijo que tenía problemas de estrés, que tenía problemas de ansiedad, y pues cómo no, ¿no? Si realmente el perfil de Ovidio pues no es el de un capo peligroso, es de un junior metido en el narcotráfico, es así de simple, incluso en sus gustos, en su comportamiento, en su relación con la esposa, ¿no? En fin, me parece que esa es la realidad de Ovidio Guzmán, quien sin embargo para la DEA
pues es un peligroso personaje que puede aportar información. Veremos qué tipo de información es la que aporta precisamente el tercer hijo vivo de Joaquín El Chapo Guzmán en cuestión de jerarquía criminal, ¿no? Y sobre quién y contra quién, sobre el Mayo Zambada, sobre el gobierno de López Obrador, que es algo que a fuerzas quiere construir la DEA para doblar a la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué tipo de información provee, porque sería muy interesante también conocer el punto de vista de Ovidio Guzmán respecto a la protección que durante décadas dio la DEA a su padre y de la cual estaría perfectamente enterado, ¿no? De la protección que dieron gobiernos como Peña Nieto y Calderón, aún cuando era joven, a su padre, ¿no? Principalmente, porque a partir de ahí podemos entender al cártel de Sinaloa. Todo este rollo que se trae de que si López Obrador es un narcopresidente, no, eso es una campaña hechiza alimentada por periodistas mexicanos que de una u otra forma tienen un vínculo con la DEA y que replican sin ningún tipo de crítica lo que desde allá se les manda. Y sin dejar de lado, por supuesto, por eso les comentaba este contexto, de la molesta inconformidad de la DEA, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de Estado contra López Obrador, porque se atrevieron en contra del sistema. Yo no dudo que le crean, que le quieran generar carpetas a López Obrador o se las haya generado. ¿Por qué? Porque López Obrador fue en contra del sistema, en contra de esa forma de actuar y de operar brutalmente por parte de los Estados Unidos en territorio mexicano. Y eso no les gusta. Separó al ejército de esas actividades, aun y cuando el Comando Norte dictaba otras cosas. No puede romper esa relación porque hay otro grupo de militares mexicanos que están totalmente compenetrados. Pero la realidad es que Andrés Manuel López Obrador lo que hizo fue ir en contra de esas decisiones y eso lo puso en la mira de un sistema que no acepta que haya ese tipo de actitudes. Veremos qué pasa en un futuro. Lo único que quede claro es que desde mi punto de vista, Escovidio Guzmán no va a aportar más de lo que la propia DEA o la propia CIA saben de todo lo que es el entramado del narcotráfico, de todo lo que ellos saben perfectamente. ¿Por qué? Porque ellos son parte del mismo cuento. Pulgares arriba, si son ustedes tan amables. No olvide otra cosa que es importante también señalarlo. Joaquín Guzmán López es el otro chapito que está detenido. Ya está detenido, despidiendo yo, pero me falta datos. Joaquín Guzmán López es el otro chapito que está detenido, que seguramente también se va a declarar culpable para que pueda declarar sobre Ismael El Mayo Zambada. E Ismael El Mayo Zambada es probable que también llegue a estos acuerdos. Pero a mí le digo una cosa, me encanta todo esto en el sentido sarcástico. Porque si tienes a Genaro García Luna bastaría para que tú investigaras quiénes son los protectores del cártel de Sinaloa, quién protegió al Chapo, quién protegió al Mayo, quién fomentó a los Chapitos. Él lo sabe todo. Y te puede señalar a Cienfuegos, y te puede señalar a Peña Nieto, y te puede señalar a Calderón, y te puede señalar a Galván, y te puede señalar a Maceo de la Concha, y te puede señalar a todos y cada uno de los involucrados en toda esa conformación de este cártel de Sinaloa que hoy vive momentos definitorios que han llevado a la barbarie, al miedo, al terror a la ciudadanía de Sinaloa que sigue padeciendo los estragos de esta violencia que ya cumple casi 8 meses. No, y que a final de cuentas García Luna te lo diría, pero no les interesa porque García Luna también te diría quién lo protegió en la DEA, quién lo protegió en la CIA. También te hablaría de Hillary Clinton y ya no les iba a gustar. Y lo mismo pasa con Ismael Zambada. En realidad Ismael Zambada es un hombre que podría dar mucha información que no le conviene a la CIA, que no le conviene a la DEA. Esa es la verdad, particularmente a la DEA. No le conviene que Ismael El Mayo Zambada hablara en ese sentido. Pero bueno, veremos cómo se mueven y cómo utilizan todo este caso que han venido armando alrededor de todos estos personajes que ellos mismos crearon y que ellos mismos empoderaron para tratar de sacar ventajas en nuestro territorio en una lucha en donde la doctora Sheinbaum ha mantenido firme su postura de no intervención y de que no van a pasar los militares norteamericanos a territorios mexicanos donde hay recursos naturales. Pulgares arriba, ahora sí, déjenos sus comentarios, su punto de vista y nos vemos ratito, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias, buenas noches.